Hola, ¿cómo está comunidad? Bueno, aquí seguimos con esta tarea de observar y aprender a observar que lleva su proceso, ¿no? Y más en esta situación de aislamiento social en donde tenemos que inventar nuevos modos, ¿sí? Que las teorías y los libros y todo lo previo sirve, pero no se puede implementar exactamente de la misma manera. Entonces hay que encontrar alternativas a lo conocido y adaptarnos activamente. Así que bueno, seguimos con esto de cómo hacer una síntesis. Esto fue una pregunta que me llegó. ¿Cómo hacer una síntesis para analizar los emergentes? Ante esta tarea, ¿sí?, de observar, surgen enseguida las ansiedades, ¿no? Que ya tengo que analizar y ya tengo que saber y ya tengo... Y a veces nos adelantamos al proceso, porque antes de hacer el análisis hay que saber tomar una buena crónica. Saber tomar una buena crónica, estar seguro que estoy tomando una buena crónica, poder dialogarla con mis compañeros, completarla, y de esa crónica, de esas crónicas unificadas va a ir saliendo la síntesis, y de esa síntesis y el diálogo con el coordinador y las devoluciones va a ir saliendo de a poquito el análisis y entendiendo cuál es el emergente. En este momento en donde el miedo a un virus y el miedo al cambio tan grande que estamos experimentando está constantemente en la palabra, ¿sí?, en la acción, está constantemente visibilizado. Ya los miedos y las ansiedades paranoides que estaban tan ocultas ya no están tan ocultas. Entonces cambia mucho la situación. No podemos estar buscando a los emergentes de la misma manera que años anteriores, porque la situación que todos atravesamos es diferente y es una situación emocionalmente muy impactante. Entonces es importante adaptarnos y tomarnos este trabajo de aprender a observar con calma, ¿sí?, con precisión, sin apuro, entendiendo que si ahora tengo que hacer las observaciones de las reuniones que pueda y tengo que esperar un tiempo para seguir completándolas y esperar tal vez a una situación de poder reunirnos en la grupalidad para ir completando lo gestual, para poder ver la interacción total del grupo, porque no es lo mismo online, sabemos que no es lo mismo, no quiere decir que no sirva, no es lo mismo. Entonces, para todos estos pasos, tengo que tener paciencia, ¿sí?, y trabajar mi actitud psicológica, que es importante. Porque posiblemente, si estamos en esta situación de empezar a tener reuniones con la distancia del metro y en no sé, en un parque, en una plaza o en escuelas donde haya espacios amplios, tal vez la reunión se pueda hacer en unos meses y bueno, podemos ir completando este proceso de observar. Además de que el año próximo, por supuesto que se puede seguir. Esto es un inicio a los que empiezan a aprender a observar. La observación no se hace en un año ni en dos, es algo que lleva tiempo. Y una vez que terminamos la carrera, si bien nuestro rol de observador puede seguir siendo, porque así lo elegimos, un rol silente de trabajar con un grupo y solo observar para seguir practicando, también hay otras prácticas en donde vamos a hacer una observación no tan silente, porque se puede ir haciendo pequeñas intervenciones o trabajando como coequiper con un coordinador y asumiendo y hablando con el grupo cuál va a ser nuestra tarea. Pero esto, en esta situación que nos toca en particular ahora, en el año 2020, vamos a tener que hacerla adaptándonos. Entonces es importante tener esto ya como más claro, que tengo que tener paciencia, no se va a dar igual que años anteriores. Así que vamos a hacer un pequeño repasito, ¿sí?, para entender cómo hacer una síntesis y en un futuro breve empezar a poder ver cómo es el análisis de emergentes. Es importante esto, entender las etapas del desarrollo del observador, porque hay que aprender a escribir todo lo que escuchamos sin inferencias, ¿sí?, como ya lo hemos dicho previamente. Y aprender a ver, oír y registrar lo que parece lo más sencillo, pero es donde uno tiene esos obstáculos internos, ¿sí? Entonces necesito aprender a ir poco a poco tomando esta distancia óptima. Se despiertan nuevamente nuestros recuerdos, emociones, nuestros sentimientos primarios con nuestros grupos de pertenencia, envidias, celos, competencias, sobreexigencias, idealizaciones de nuestros propios grupos y de nuestros coordinadores. Por eso es importante
trabajar con el registro personal de resonancias, de lo que me pasó, de lo que me movilizó, de lo que voy viendo, si tuve un insight, si tuve un recuerdo, todo lo que me vaya sucediendo emocionalmente. Es muy importante que yo vaya teniendo mi registro personal, porque cuanto más vaya trabajándolo, más fácil se me va a hacer poder acceder a lo dicho, a lo observable en el grupo que estoy trabajando, ¿sí? ¿Qué más? Esto para evitar esto, que lo que sucede en el grupo me atraviese y me deje pegado a lo que el grupo está atravesando, que yo pueda ir tomando la distancia óptima, que es lo ideal, porque cuando sea coordinador tengo que tener distancia óptima para poder trabajar con este grupo, ¿sí? Lo importante es esto, no ir al nivel interpretativo, ¿sí? Evitar ir al nivel interpretativo rápidamente, antes de poder acceder a lo obvio, a lo observable. Porque ¿qué? Nos encanta analizar lo oculto, buscar lo latente. Pero antes de eso, de empezar a analizar, hay que aprender a ver si realmente estoy escuchando. Si realmente lo que estoy escuchando se dijo. Si yo escribo, cuando yo hice la observación, bueno, yo escribo y la frase, tal cual, textual, las palabras, tiene que estar en las crónicas de mis compañeros. Para poder ir leyéndolas como si fuera una novela y poder ir completando. Ah, a mí me faltó esta palabra, no, dijo esta. Porque vamos por el guión, todos con el mismo guión, ¿sí? Y esto es importante que suceda, que podamos coincidir, para ver que estamos tomando lo que realmente se dice. Entonces, después de esto vamos a ir aprendiendo a hacer la síntesis descriptiva de esa reunión, de lo acontecido, para lo que es necesario lograr este nivel de discriminación en mis posibles inferencias, en lo que yo interpreto, sin interpretaciones. Entonces acá también van a aparecer nuestras contradicciones de lo nuevo ante esta tarea de observación y que me moviliza, y lo viejo, que es ser parte integrante de un grupo, que no soy parte integrante de este grupo. Voy a ser observador cuando termine la tarea de observar, o ya soy observador. Me siento observador porque por ahí estoy en el rol aprendiéndolo, pero todavía yo me siento parte integrante, estudiante, y estoy como emocionalmente muy trabado. Esto es importante registrarlo, empezar a ver cómo me siento yo emocionalmente y qué contradicciones me aparecen. Para poder hablarla con mis compañeros de equipo, para poder hablarla con el coordinador que está supervisándome, porque esto es lo que va a ir haciendo que la tarea misma de aprender, la práctica, se empiece a visibilizar. Es muy importante, trabajamos con personas, nuestro material de análisis es emociones, pensamientos, acciones, actitudes. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, autoconocernos lo más posible para poder ayudar a otros, para poder facilitar los procesos del otro. Si yo no sé cuáles son los míos, ¿cómo voy a poder facilitarle el proceso al otro? ¿Sí? Entonces esto, de todas las preguntas que me surjan, escribirlas, ¿sí? Tomar conciencia. Y entender esto, que las ansiedades a veces pueden ganarme y aparecer como una resistencia inconsciente que puede operar como un obstáculo epistemofílico ante lo nuevo. Y va a aparecer la ansiedad depresiva, ¿sí? En el no, mejor me quedo como estudiante, no lo voy a hacer bien, no, y si no puedo. Y eso puede obstaculizar el que no pueda tomar la crónica, el que no pueda tomar las palabras que se dicen, el que no pueda trabajar sobre lo observable, que es lo que primero hay que aprender a desarrollar. Entonces, todas estas proyecciones que van apareciendo de lo que siento como observador, puedo transferirlas al grupo y a las temáticas. ¿Por qué? Porque nuestra mente selecciona. Entonces, resulta que empiezo a escuchar ciertas palabras y otras no, y van a tener que ver con lo que me pasa, ¿sí? Voy a escuchar miedo, voy a escuchar palabras repetidas y tal vez no es que estoy escuchando la totalidad, estoy recortando porque tiene que ver con lo que yo siento. Entonces es importante estar atento a qué me está pasando para poder cotejar con mis compañeros de equipo, ¿sí? Tomar conciencia de justamente esto al observar al grupo, para poder tomar distancia óptima y para poder empezar a desarrollar la atención flotante, que como coordinador es muy importante. Entonces, ¿cómo hacer una síntesis? Parece fácil, pero si uno no se acostumbró a hacer síntesis en la escuela primaria, en la escuela secundaria y no tiene este entrenamiento, no es tan fácil aprenderlo de grande, porque parece, bueno, sintetizo. Y esta síntesis no es sintetizo, es primero estar claro de lo que estoy observando. Entonces, cuando vamos a escribir la síntesis después de haber hecho las crónicas
y siempre entendiendo que hay que cotejar las crónicas, estar seguro de que lo que estoy escribiendo es lo que se está diciendo, ¿sí? Vamos a partir del observable y empezar a decir, bueno, en el grupo se habló de tal tema. En términos generales, ¿sí? Se trajo tal cosa. El grupo se preguntó sobre tal cosa. Se debatió tal idea, teoría, clase, lo que sea. Hubo acuerdos sobre tal otra cosa. Hubo desacuerdos. Aparecieron las contradicciones en base a todo así, lo grupal, lo general. Ahí voy a poder ir haciendo una síntesis y ya no persona por persona de los integrantes del grupo de lo que se habló, sino poder ir unificando las ideas generales, las ideas principales, cuando estoy hablando de la interacción grupal. Entonces ahí ya voy a ir pudiendo entender y de ahí de a poco va a ir saliendo el análisis. Cuanto más me entreno en hacer crónica, síntesis, más me voy a ir entrenando en esto de poder empezar a hacer el análisis, ¿sí? Pero primero, para hacer una síntesis tengo que entender. Síntesis del griego, bien, quiere decir unión, composición, ¿sí? Para eso tengo que ir uniendo todos estos temas generales que se tratan en el grupo. Y si aparecieron las contradicciones, también, porque eso me va a ayudar a entender. Y después, para ir al análisis, previamente hay que entender, ¿sí? Que al hacer la síntesis no hay que poner un análisis, no hay que poner inferencias, sino realmente de lo que se habló, de modo concreto, compacto, para entender estas temáticas. Y tomando esto, los puntos principales, los más importantes, para que posteriormente, con la ayuda y el ejercicio del coordinador que nos está supervisando, vamos a ir haciendo poco a poco el análisis de los emergentes, ¿sí? Cotejando lo que el coordinador vio y lo que nosotros vimos. En una situación de aprendizaje, porque el coordinador que nos está supervisando en esta tarea también sabe que estamos aprendiendo, no está esperando que nosotros demos exacto en la tecla. No, nos vamos a equivocar. Al principio nos equivocamos, embarramos y de a poco vamos desembarrando. Por eso es una reunión con un coordinador en un ámbito de aprendizaje donde podemos equivocarnos y podemos permitirnos decir, a mí me parece, yo sentí, percibí, mis sensaciones que tal vez está hablando de esto, sin tanto miedo a equivocarme o a pensar que me están evaluando y si me equivoco, ¿qué hago? Porque me llegan muchas consultas de esto, de yo veo tal cosa en tal síntesis o veo tal cosa en tal grupo, tal interacción, pero no sé, Y hay como mucho miedo a preguntarle al coordinador con el que estoy supervisando, como si el coordinador no hubiera pasado por esa situación. Y creo que es muy importante entender, cuando uno es estudiante, está estudiando, está aprendiendo el método propio, está aprendiendo las formas adecuadas, y en una situación como la que estamos todos atravesando, estamos aprendiendo todos. No hay nadie que diga yo ya sé, porque nadie pasó por esta situación. Los coordinadores, los profesores, los directores de las escuelas, todos estamos aprendiendo. Y más en una disciplina social en donde estamos viviendo cambios sociales inéditos para nosotros, porque o en otras hace 100 años pueden haber tenido cambios sociales, pero son inéditos en esta situación. Entonces es muy importante reconocer esto que nos pasa, porque emocionalmente es fuerte, emocionalmente nos impacta, no hay manera que no nos impacte, y todos necesitamos compartirlos con otros, dialogar. Yo lo hago constantemente con la directora de la escuela, supervisamos, mirá, me pareció, pasó esto, está pasando esto, no se conectan, cómo podría ser, dialogar con otros estudiantes. Por eso es muy importante que se aproveche la instancia virtual de diálogo y de grupos de psicología social en donde se puede debatir, además de estudiar los textos, además de estudiar a los teóricos más importantes, también debatir, porque esta situación no la vivieron ellos, sino escribieron libros sobre esto que nos pasa. Y es muy importante encontrar nuestro modo de ver, porque es nuevo y es diferente. Entonces, de esa síntesis, ¿sí?, en donde vamos uniendo y componiendo las ideas principales, como dice el concepto, ¿sí?, del diccionario,
de ahí vamos a ir de a poco viendo el análisis y nos vamos a ir nosotros mismos de a poco dando cuenta. Es un ejercicio, ¿sí? Entonces tomamos los puntos principales y de ahí posteriormente, con la ayuda y el ejercicio del coordinador, que ya pasó por esa instancia, se va a ir haciendo poco a poco el análisis de emergentes. Y se va a ir cotejando, por eso es importante que haya muchos observadores o varios para cotejar siempre lo que se fue diciendo. Ahí podemos empezar a analizar las contradicciones, los roles, las aperturas, también entendiendo que estamos en una situación diferente en donde la apertura, el desarrollo y el cierre no se observa de la misma manera que en presencial, ¿sí? En un grupo en donde todo estaba puesto en la ronda, en mirarnos así. Ahora estamos frente a una pantalla de manera plana, en donde tengo todas las caras frente a mí. No es lo mismo. Puedo ver lo corporal y lo gestual, pero no funciona de la misma manera. Hay personas que tienen complicaciones con la tecnología y eso no quiere decir que sí o sí se están resistiendo. O sea, hay cosas que nos superan y que tenemos que aprender a no interpretarlas tanto, sino poder primero cuestionarnos desde lo observable. Obviamente, si hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten, bueno, ahí ya veremos, hay alguna actitud de no poder resolver si tengo problemas frente a la tecnología, al no poder estar en silencio, no poder prestar total atención a mi reunión grupal, bueno, de ahí se irá viendo, pero eso es también un aprendizaje para todos. Entonces, de esto se va a ir sacando la síntesis. La síntesis exige un proceso mental de elaboración que transforma lo leído en elementos comprendidos y asimilados, ¿sí? Cuando yo hago una síntesis de cualquier texto. Eso que leí lo tengo que tomar y explicar con mis palabras, ¿sí? Porque ahí está la comprensión y ahí estoy abstrayendo, por eso estoy tomando ese concepto para poder explicarlo yo, ¿sí? Eso es una síntesis de cualquier texto. Entonces, al hacer eso, van a surgir frente al observado, ¿sí? Nuevas sensaciones, sentimientos, actitudes, que se presuponen una posición activa y organizada y creadora del intelecto. Esto es básico para cualquier síntesis. Entonces, voy a estar ahí escuchando lo que se dijo, haciendo la cotejación con mis compañeros de observación para poder hacer esa síntesis, que luego irá a descomponerse para llegar al análisis, ¿sí? Después iremos separando y viendo cuál es el emergente, hay uno solo, hay varios. En este momento en donde el miedo, es como decía, está tan a la vista, no podemos constantemente trabajar, bueno, el emergente fue el miedo, porque todo el tiempo está. O sea, estamos no pudiendo estar juntos, no pudiendo tomar clases juntos. El miedo está constantemente. Entonces tenemos que ir dándole una mirada más profunda, ¿sí? Una vuelta más allá, porque si no vamos a estar siempre hablando de lo mismo. El miedo y la ansiedad, que está constantemente en cualquier reunión de cualquier grupito, de lo que sea, familia, amigos, en todos lados hablamos de lo mismo. Entonces fíjense que esto es un desafío nuevo ante los desafíos que ya eran observar. Por lo tanto, es importante no apresurarnos a encontrar el emergente y el análisis y todo con la ansiedad que nos despierta observar, sino primero empezar por lo básico, poder tomar la crónica, poder observar lo dicho, ¿sí? Lo que está ahí manifiesto. Y después, poco a poco, en el ejercicio con los compañeros, apoyarse mucho en el grupo con los compañeros y con el coordinador, empezar a hacer preguntas, anotarse las preguntas, anotarse todas las sensaciones, poder compartirlas y comentarlas. Cuanto más puedan sacar a la luz de la mente y del corazón lo que va pasándoles, más fácil va a ser. Y se van a dar cuenta dentro de un año o dos, cuando vuelvan a releer sus trabajos, cuánto han aprendido y cuánto hemos aprendido todos. Así que los invito a esto, a tener mucha paciencia, ¿sí? A ponerse en este rol de una manera más calmada, con una actitud de, aunque estén en segundo, aunque estén en tercero, no importa. Lo que no se aprende ahora se va a aprender luego, tendremos que hacer otras prácticas, bueno, se harán. Pero este momento es de un aprendizaje gigantesco. Los grandes cambios sociales son un aprendizaje que en el momento por ahí cuesta ver, pero dan un aprendizaje gigantesco.
Así que espero que les sea de utilidad. Voy a seguir trabajándolo porque hay muchísimo para hablar sobre la observación y me llegan nuevas preguntas, así que va a haber más videos sobre observación. Espero que les sea de utilidad y nos vemos prontito.